¿Qué crees que estás haciendo, ah? Devolver lo que no le pertenece. No sabes con quién te estás metiendo. Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Alto ahí! ¡No se mueva! Señor oficial, qué bueno que llega. Este es el... Él es el delincuente. Deténgalo. No, señor oficial, se están equivocando. No hace falta escuchar mucho. Se nota. ¿Se nota? ¿Quién es el delincuente? Además, miren cómo está vestido. Mire, señor oficial, le explico. Yo intenté detenerlo, pero no pude y se me vino encima. No. Eso no es cierto. Y cuando acordé, ya lo tenía en mi bolsillo. A ver, un momento. Aún no podemos asumir nada. Angie, por favor, es más que evidente. Pues para mí no lo es, Hanley. Señor oficial, por favor, no lo acuse hasta verificarlo. Señor oficial, entonces revíselo, para que se dé cuenta que no estoy equivocada. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Se lo dije. Sí, señor oficial, yo le puedo explicar. Yo le quité ese dinero a ese señor porque él se lo robó. Señorita, ¿este dinero le pertenece? Sí, esto es mío, pero no había nada más. Disculpe, ¿algo más? ¿A qué se refiere? Una carpeta. Ahí tenía unos documentos pero muy importantes. No solo tenía este dinero en el bolso que me robaron. Pues no, señorita. No tiene nada más. Y usted va a tener que acompañarme a la comisaría para que rinda su declaración. Vamos. Yo me encargo de la denuncia. Bueno, yo me retiro, sí. Señor, muchas gracias por todo. No tiene de qué. Vamos, camina. Está cometiendo un grave error. No te preocupes. Encárgate tú del proyecto, que es lo más importante. Yo me encargo de ese delincuente. Está bien. ¿Puede ser? ¿Dónde está esa carpeta? Señora Susana. Señorita, No se preocupe, ya detuvieron al delincuente. ¿pero por qué se están llevando a ese señor? Él fue el que me robó. No, señorita, está equivocada. El señor únicamente se ofreció a ayudar, nada más. Mire, le explico. Cuando yo estaba persiguiendo al delincuente, se ofreció... Buenos días, señoritas. Si son tan amables, pueden dejar sus pertenencias en este lugar. Claro que sí. Cuídalo bien, por favor. No se preocupe, señorita. Adelante. Oiga, deténgase. ¡Ladrón! No. ¡Mi cartera! ¡Ladrón, deténgalo! Yo voy por él. Usted regrese y llame a la policía. Sí, muchas gracias. Sí. ¡Mi cartera! Ese hombre se la llevó. Hay que llamar a la policía. Vamos. Hola, 911. Sí. ¡Eh! ¡Alto ahí! Y eso fue lo que pasó, señorita. No puede ser. Entonces están llevando al hombre equivocado. ¡Señor oficial! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Espere! ¡Se están equivocando! ¡Ali! ¡Se equivocaron! ¿Qué pasó? Se están llevando a un hombre inocente. Esa persona no me robó. ¿Estás segura? Sí. El guardia vio quién es el ladrón. Y él no lo es. A ver, ¿encontraste el proyecto? No lo encontré. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer lo siguiente. El inversionista está a punto de llegar a la oficina y sin proyecto no podemos presentar nada. Ve tú y da la cara. Pero ¿y el señor? No te preocupes. Yo me encargo de ir a la comisaría para que lo dejen libre. ¿De verdad? Sí. Todo esto fue un error y los errores se corrigen. Gracias, Hanley. Por favor, haz lo necesario, ¿sí? Tranquila, no te preocupes. Ve a la oficina y encárgate tú del otro. Está bien, gracias. Si fue él o no.
Ya no me importa. Además, por cómo se veía, seguro y sí era un delincuente. Digo, ya tengo el proyecto en mis manos. ¿Nadie se dio cuenta que todo fue tu plan? No sospechó nada. La ingenua de mi socia cree que perdió ese proyecto. Perfecto. Entonces encárgate del inversionista. Tranquilo, no te preocupes. Esa es la parte más fácil. ¿Sabes qué? Mejor te aviso cuando tenga el dinero del inversionista. Suerte. Está bien. Señor oficial, todo es un malentendido. Todos dicen eso. ¡Siéntate! Señor oficial, yo no estaba robando. Estaba tratando de recuperar ese dinero. Sí, claro. Tiene que creerme, por favor. Estaba evitando que se escapara, se lo juro. Mira, muchacho. Eso ya no depende de mí, sino de un juez. Pero déjame decirte algo. Lo que estás diciendo no es nada diferente a lo que yo escucho a diario aquí. Señor oficial, por favor, revise las cámaras de seguridad del lugar. Por favor. Mira, si hay algo que revisar, será revisado. Ahora siéntate. Si no quieres que te acuse de desacato a la autoridad. Señor oficial, ¿puedo hacer una llamada? Por favor. ¿Una llamada? ¿A quién? Sí, a mi abogada. Ella va a solucionar esto de inmediato. Mira, por ahora tú no puedes llamar a nadie. ¿Cómo que no? Es mi derecho, señor oficial. Usted no puede negarme una llamada, es ilegal. Párate. Tienes un solo minuto. Disculpe la demora, tuvimos un inconveniente. No se preocupe, mi jefe también está retrasado. Permítame llamarle para decirle que vamos a empezar. No, por favor. No podemos empezar la reunión porque yo no tengo el proyecto. ¿Perdón? Lo perdí hace unos minutos. Podría explicarlo, pero sin la documentación completa, sin los gráficos y sin los balances. No sería una presentación seria, de verdad lo lamento mucho. Entiendo, y es una lástima porque mi jefe estaba muy interesado en invertir. Yo lo sé y asumo toda la responsabilidad. Bueno, quizá en un futuro podamos trabajar juntos. Que tenga un lindo día. Gracias e igualmente, y una disculpa, otra vez. Licenciada, disculpe. Licenciada, qué gusto verla. Estaba por retirarme. Su socia me dijo que no vamos a poder cerrar el negocio. Yo sí tengo un proyecto que presentar. ¿Cómo? La licenciada Angie me dijo que no tenían proyecto. Lo que pasa es que ella no realizó el proyecto. El proyecto me pertenece, es mío. Pensé que trabajaban juntas. Trabajábamos, porque ya yo inicié un proceso legal para retirarla de la sociedad. Lo que pasa es que ella es demasiado irresponsable. Es una pena.
pero si no tienen el mismo compromiso, creo que es lo mejor. Así es, pero si usted me permite, me regala unos minutos y yo le puedo presentar mi proyecto. Claro. Bueno, acompáñame a mi oficina, por favor. Vamos, por aquí. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo pude perder una oportunidad como esta? Tengo que encontrar ese proyecto, sea como sea. Sí. Muy bien. Este proyecto está diseñado para escalar rápido. No solo es rentable, sino que también es sostenible. Como puede ver, aquí tenemos toda la proyección, el modelo de crecimiento y también tenemos los puntos de inversión inicial. Me parece muy interesante. Por aquí tenemos... Perdón. Es mi jefe. Adelante. Sí, dígame. Viviana, necesito tu ayuda. ¿Pasó algo, señor? Ven a la comisaría central. Sí, voy de inmediato. Ay, disculpe, me surgió algo urgente. ¿Con el inversionista? Sí, tengo que atenderlo ahora mismo. ¿Le parece si reprogramamos la reunión para después? Sí, no tengo ningún problema. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Livia, me alegra verte. Gracias por venir. Necesito que lo liberen en este momento. Eso es imposible, señorita. El señor tiene una demanda por el robo. Pero, señor oficial, yo ya le expliqué lo que ocurrió. Así es. Y yo ya tomé su versión de los hechos. No se puede hacer más. El señor Jimmy Molina no es solo una persona íntegra. Es alguien cuya reputación está respaldada por años de trayectoria. No tiene caso que esté aquí. Mire, abogada, le voy a explicar algo. Aquí no trabajamos con reputación. Trabajamos con hechos. ¿Y cuál fue el hecho? El hecho fue que a su defendido se le encontró con el dinero en su poder. Pero eso no prueba que él lo haya robado. Pues eso lo tenemos que investigar aún, y es prueba suficiente. ¿Quién puso la denuncia? Una de las afectadas. ¿Y tienen algún registro adicional? No sé, algún testigo directo o cámaras de seguridad. No, por ahora no tenemos eso. Entonces lo único que tienen ustedes aquí es una declaración y una suposición. Señor oficial, como le comenté, tiene que revisar las cámaras de seguridad del lugar. Ahí vas a ver todo lo que ocurrió. Por favor. Eso es precisamente lo que voy a hacer en este momento. Voy a buscar las pruebas suficientes para que ustedes se den cuenta del grave error que están cometiendo. Perfecto. Hágalo de inmediato si gusta. Pero su defendido se queda aquí hasta que esto termine la investigación. Eso es lo que voy a hacer. No se preocupe. Lo voy a sacar de aquí. Ya regresa. Siéntate. Ay, no puede ser. ¿Cómo se puede desaparecer así? Señorita Angie. Licenciada. Qué coincidencia encontrarte aquí. Sí, no imaginé volverla a ver tan pronto. Sí. Estoy buscando la carpeta de mi proyecto. Me lo robaron hace unos minutos. Yo igual quiero saber qué fue lo que ocurrió aquí. Voy a pedir las cámaras de seguridad de la tienda. ¿De verdad se puede hacer eso? Claro. Si el hecho ocurrió aquí, tiene que haber algún registro. Perfecto, así podremos ver todo lo que sucedió
Hasta podremos ver dónde está mi carpeta. Claro, se puede ver todo eso. ¿Puedo acompañarla? Sí, entre más claro tengamos todo, mejor. Gracias, de verdad. Vamos. No hay problema, vamos. Mi jefe no robó nada. ¿Él es su jefe? Sí, fue acosado injustamente. Sí, pero Halle apenas se dio cuenta del error. Fue a quitar la denuncia. Al parecer no lo hizo porque sigue detenido. Ese es mi proyecto. Este es el proyecto que me presentó como suyo. ¿Qué? ¿Halle lo presentó? Bueno, intentó presentármelo y me dijo que usted no fue parte del desarrollo. Ese proyecto solo lo hice yo, completamente. Pero bueno, ya, eso no es lo importante. Aquí lo importante ahora mismo es hacer justicia con tu jefe. Con estas pruebas, podemos sacarlo de ahí. Vamos. Tenía toda la razón, abogada. El señor Jimmy es inocente, fue mi error. Señor Jimmy, por favor, ¿se puede levantar? Para la próxima, por favor, no se fijen solamente en las apariencias. Déjeme decirle que vamos a presentar una denuncia por esto. Abogada, mire, yo le entiendo su posición. Y sí, fue un error mío haber creído en la palabra de la compañera de la señorita. De verdad, les prometo que esto no se va a volver a repetir. Nosotros nos encargaremos de que esto no se repita. Señor Jimmy, de verdad de todo corazón le ofrezco una disculpa por todo el trato que tuvo aquí. Si me disculpan, los dejo un momento para que converse. Con permiso. De verdad lamento mucho esta confusión. Pensé que mi socia venía a quitar la denuncia. Yo no debí confiar en ella. No se preocupe, yo lo entiendo perfectamente. Igual, de todas formas, usted siempre quiso averiguar la verdad desde un principio. De igual manera, no debí confiarme para que no pase toda esta injusticia. Una injusticia programada por la licenciada Hanley. ¿A qué te refieres con eso, Viviana? A que la licenciada Hanley planeó todo este robo para quedarse con el proyecto de Angie y así presentarlo como suyo. Entonces el plan de ella era engañarnos a todos. ¿Sí? Y estuvo a punto de lograrlo. Pero eso no se va a quedar así. Tenemos que hacer que ella salga descubierto. Y vamos a hacer lo siguiente. Y lo vamos a hacer en el momento exacto. Gracias por aceptar esta reunión. Logramos resolver el inconveniente con mi jefe y pues queremos cerrar el negocio con ustedes. Claro que sí. Yo encantada. Le presento a mi nuevo socio, Diego Benavides. Mucho gusto. Un placer. Les presento a mi jefe, el señor Jimmy Molina. ¿Usted es el inversionista? Qué sorpresa verlos nuevamente. Todo esto fue... todo fue un malentendido, ¿sí? No se preocupe, señorita, yo no voy a dejar que lo ocurrido arruine el negocio.
Así que me encantaría escuchar el proyecto, por favor. Agradezco su comprensión. Este proyecto fue estructurado para generar rentabilidad desde el primer trimestre, optimizando la primera inversión mediante una estrategia de posicionamiento y conversión bien definida. Se escucha bastante bien. ¿El crecimiento es óptimo? Hemos proyectado un crecimiento escalonado, con un punto de equilibrio alcanzable en corto plazo y con margen de expansión sostenido, respaldado por un análisis claro del mercado y el perfil de un cliente objetivo. ¿Cuál es el margen de proyección en el segundo ciclo operativo? Eso está estipulado en los documentos. ¿Y el punto de equilibrio en función de la inversión inicial? El punto de equilibrio es progresivo. Señorita, yo no le pregunté eso. Es que Quiero saber quién estructuró el modelo financiero. yo lo hice todo. No. El modelo financiero lo estructuré yo, al igual que todo el proyecto. Angie, no es el momento. Claro que sí, y lo voy a demostrar. El crecimiento sí es óptimo, porque no está basado en proyecciones lineales. Está basado en el comportamiento real de conversión. ¿Y cuál es el segundo ciclo operativo? El segundo ciclo operativo tiene un margen del 32%, considerando la reducción del CAC, a partir de la posición inicial y la recompra del cliente. Sí, ya yo lo estaba explicando. Pues entonces, señorita, explique el punto de equilibrio. Claro. El punto de equilibrio se alcanza en el mes 4, con una recuperación del 100% de la inversión inicial en el primer semestre, sin la necesidad de una reinversión externa. Ya escuché lo necesario. Y ya tomé una decisión. Sí voy a invertir. Pero con una condición. Claro, lo que usted desee. Que el proyecto se lo maneje en su totalidad con la señorita Angie. Porque se nota que usted lo realizó sola. Pero la empresa es de las dos. Tú mismo iniciaste el proceso para separarlo. Así que, señor Jimmy, yo no tengo ningún problema. Puedo ejecutarlo sola. Esto no es justo. Lo que no es justo es lo que usted intentó hacer con su socia. Te voy a pedir que salgas de mi empresa y te vayas con tu cómplice. Me las vas a pagar. Guarda silencio, que ya perdimos todo por tu culpa. Señorita Angie, va a ser un placer trabajar juntos. El placer es todo mío. Gracias por la confianza. Si esta historia te dejó alguna reflexión, suscríbete y acompáñanos en la siguiente.